Y imagínate la evolución de las radios con relación a la música, por ejemplo. Sí. Había gente que era tan hábil con el bolígrafo, estos bolígrafos Sí, vi, claro. que metían en el casetero y con ese hacía girar. En el agujerito del café. Y vos sabés que había operadores, Rodolfo, que sabían cuántos giros tenían que dar para más o menos estar ya en la siguiente música. A la pistola. ¿En serio? Qué genialidad. Vos sabés que tenía, así giraba, por ejemplo, 40 vueltas, ya sabía ya que terminó una música. O sea, ya es una finura intelectual. 30 vueltas, otra música. ¿Entendés? Entonces, ahí lo único que colocaban y trataban de ajustar un poquitito nomás, ¿verdad? Había gente que... Tribilín, son de esa época. Tribilín, Oscar Mendoza. Ese es un veterano de eso. Un capo en el mundo de la operación. ¿Será? Y vos sabés que tengo que agradecer, me trajo un libro, a propósito de libros. Me trajo Claudio Osorio. Claudio Osorio. Sí, un libro que se llama, dice, A crisis dos paradigmas en ciencias sociales y los desafíos para el século XXI. En portugués. La crisis de los paradigmas en las ciencias sociales y los desafíos para el siglo XXI. Y es una, digamos, una compilación de escritos de distintos autores, ¿verdad? Que para mí son nuevos, ¿verdad? Muy nuevos, pero es interesantísimo. Esta es una edición de mayo del 1999. Imagínate, 20 años atrás se escribió este libro, ¿verdad? Pero ya habla de paradigma y desafío para el siglo XXI. Esto es antes del 2000. Sí. ¿Verdad? La edad de Marcelo tiene ese libro. ¿Qué calidad? Muy bueno. Un método muy válido. Hoy día se utiliza mucho este método. Ya puede ir y Silvio. Sí. Resonancia. Atender lo que dice. ¿Qué potencialidades y la modernidad aún presenta para hacer avanzar el proceso civilizatorio? ¿Cuáles son las nuevas configuraciones del sistema dominante y qué desafíos ellas traen a los movimientos sociales? ¿Qué escenario alternativo se visualizarán para la evolución del sistema mundial y cuál es el lugar de América Latina? Silvio, ¿qué significa para vos un material bibliográfico? Vos que sos un lector y yo te lanzo esta pregunta en este momento. Un material bibliográfico con varias preguntas. Uh-huh. Hay material bibliográfico que se mina de preguntas. Claro, porque en realidad estos materiales que traen preguntas responden interrogantes sociales. La sociedad pues se pregunta, sí. Esa es una gran pregunta paraguaya, sí. Bien paraguaya, bien sí. Típica paraguaya. La situación. Entonces, estos libros, estos escritos, digamos, lo que traen es esa posibilidad de responder a través de las ciencias sociales. Sí. Sociología, puede ser la historia. Psicología. Puede ser psicología. Sí. Filosofía. La antropología también te puede responder muchas cosas, ¿verdad? Y la filosofía que tú... Desde todo ángulo vea tú ya atropellas. Sí, la filosofía es la ciencia de las ciencias, ¿verdad? Sí, con relación sí. inclusive a la física, sí. ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hablamos de... recordemos nomás que el tema de la creación del universo, por ejemplo, nace de un pensamiento filosófico. ¿Verdad? El átomo, la concepción del átomo es un tema filosófico. Sí. ¿Verdad? ¿Te acordás que había filósofos que hablaban de que el ser humano, la vida se creó del fuego? Sí. Había otro que decía que del agua, ¿verdad? Sí. Había otro que, no sé, que Dios le hizo del barro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, se pulsearon varios individuos en su momento. ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de libros, lo que hacen es, en este caso, por ejemplo, es algo que hace una proyección hacia otro ámbito, ¿verdad? Sí. Pero, en principio, los libros que traen preguntas, trata de responder esas preguntas a la gente,
¿verdad? Sí, claro. Para la gente. Claro, pero lo que ahí yo encuentro, Silvio, es que a partir de ahí, si vos sos un lector crítico, abrir tu llave endereza, pues tampoco puedes tragar los sapos que se caen de arriba. Vos sabés que... Y eso es lo que a mí me da, no es miedo, sino, decía yo caí ya que pero falso es. Te sacude. Mentira. Es lo que medio que te hinca para analizar y para pensar si por ahí tenés otra respuesta que pueda refutar lo que está ahí en el material. Eso pues, o sea que para mí es doblemente importante los materiales que traen muchas preguntas. Bueno, y vos sabés que un detalle vos das en la clave y creo que es lo que le falta a nuestra educación, nuestro modelo educativo. Lo que le falta a nuestro modelo educativo es que el estudiante se pregunte cosas. Pregunte y responda al mismo tiempo. Sí, a eso le llamamos, o sea, que pedagógicamente sirve un espíritu crítico. Y nosotros habíamos visto en la facultad, ya habíamos hablado sobre eso. Sí. Y vos que hiciste didáctica y no sé qué más, seguramente llegaste a leerle a Paulo Freire. Sí, claro. Este rapaz que es muy bueno, un pedagogo fantástico. Sí, y él sostiene eso. Sí. No, y por eso, cuanto más preguntas vos te hagas como estudiante, más conocimiento vas adquiriendo. Sí. Y el docente no necesariamente tiene que tener la respuesta. Claro, no es necesario. O puede tener la respuesta, pero diferente es lo que uno como estudiante y como crítico puede dar. Claro, y el docente puede tener la respuesta, pero lo ideal del docente es que le ayude al estudiante a que encuentre su propia respuesta. Sí. Por eso, anteriormente el concepto de la pedagogía, Silvio, era el arte de enseñar. Sí, hoy día la pedagogía moderna conceptualiza a la pedagogía, ¿verdad? Como arte de orientar. Pero tienen que estar preparados. No, el docente tiene que estar preparado. Si no, y esa es una gran pregunta, Rodolfo, que yo me hago también. ¿Cuánto estudiamos o cuántos estudiamos, para pluralizar, para ser más inclusivo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos estudiamos para enseñar y no tenemos oportunidad para enseñar? ¿Y cuántos estudiaron para enseñar, pero nunca más nunca más se formaron? Sino que se quedaron con esos primeros libros que leyeron y nunca más continuaron formándose. Y hay gente, por ejemplo, que ya no enseña, o sea, que no tiene posibilidad de enseñar, y sin embargo sigue leyendo, formándose, estando actualizado, hace análisis constantemente de la sociedad y todo ese tipo de cosas, pero ya no enseña. Por ejemplo, el profesor Oscar Kuchemeister, que para mí es un ideal de profesor, ¿verdad? Sí. Porque es un tipo conocedor, manejaba muy bien las ciencias sociales y maneja muy bien el tema de las ciencias políticas también, ¿verdad? Sí. Y él, por ejemplo, se jubiló y ya no hay más profesor como él, ¿verdad? Yo no sé quién ha de ser en la Universidad Nacional del Este alguien que sea como él, ¿verdad? Yo sé que muchos profesores que han de estar escuchando me van a odiar por lo que yo digo, ¿verdad? Pero el profesor Kuchemeister es un profesor que para mí configura uno de los primeros paradigmas, porque él te decía, estos 3 libros tienen que leer. Ahí rompía todos nuestros esquemas mentales paraguayos. Haciendo leer los 3 libros a ya plazando. Kuchemeister se aplazó, ¿verdad? Vos sabés que esto resultó simpático, Silvio. Estudié con yo 3 noches. Toda la vida dice que él tomaba oral el examen. Sí. Toda la vida. Sí. Y vos te recordarás y no me vas a decir que no. O toma amigo adhiero ahí metes a Eurorey. Tomó un poco adhiero escrito, Silvio. Escrito. Mando ande. Sí, recuerdo que tomó escrito una vez. Ahí cagué. En día. No. Y después, yo que soy demasiado caprichoso en ese sentido. Para la segunda oportunidad, 3 noches. Y para eso era que Miguel, nuestro compañero, saludos para Miguel. Y a todos nuestros compañeros en Villamillo acá, saludos. Sí. Vino a leer conmigo. A leer, a explicaciones. Miguel se hace esa
ocupando que yo iba, todas las noches los carujos leí en mi casa. Sí. Y después, pero 3 noches. Ajá. Y 3 libros eran Silvio. Sí, 3 libros. Ortega y Gasset, Agulla y Popper. Sí. Harold Lemotti, Harold Pater. Pero mañana mi título era ya picho esos golpes de vista, así ligero, muy ligero y así. Los asanos penú ese era jógino. Sí. Pero esa vez ya tomó oral y ahí le solucioné su problema. No, lo que pasa es que yo nunca me olvido que el profesor Kuchenmeister, hablando de su materia, ¿verdad? Análisis sociológico, recuerdo que a mí me decían, y nos decían a nosotros, pea pena peja samoy. ¿Te acuerdas? Sí. Pea vende aplazada. Pea vende sacuditas. Pea vende aplazada. Y recuerdo bien que fue uno de los primeros días de clase y yo me fui y le dije al profesor, el profesor, ¿qué yo tengo que hacer para pasar tu materia? Me dijo, lee 3 libros, dice. Este y este. No, se Guaranda, hay problema, ¿verdad? Y participar en clase, dijo. De 2 cosas nomás pedí. Sí. Que participemos en clase y leer los libros. Pero en el tercer año, Silvio, no éramos fallutos. No. Vos sabés que yo, pero atendés lo paradójico, porque yo para mi trabajo, digo, para los exámenes de él, yo preparaba resúmenes de mí. Sí, me acuerdo. Inclusive eso circulaba por... Y eso te iba a decir. En una universidad acá de Hernandaria, un día me voy para enseñar sociología, o sea, no sociología, sino que algo de filosofía era. Lo que sí que encontré mi resumen en esta facultad acá de Hernandaria. Pero ya no tenía mi encabezado. Los invitados no, gente más vea. Pero enseguida yo pillé que era porque yo conozco, ¿verdad? Derecho intelectual. Me sube, No, pero aparte ese era para mí. Sí. No, era para... Claro, era mi resumen, ¿verdad? Tengo la puedo decir, si ese parte la llamada. No, y por benevolencia y por no sé qué razón más agarraste y te partiste y ella No, lo que yo hice fue que utilicen como para ¿cómo se llama? No para una base. Una base, y a partir de ahí para enriquecer uno. Claro, porque el resumen es una visión que vos tenés nomás de las cosas. Claro. Y lo que de pronto el mismo material, pues a veces te señala, Silvio, el asunto más importante con algún gesto y una palabra clave del autor. Sí. A veces te viene entre comillas, a veces con letras más oscuras, etcétera, etcétera. Sí. A vos como lector te tiene que llamar la atención eso. Sí. O cambia el molde de la letra cursiva y ves un ñapitillo, depende de ti. Sí. No, yo tengo que reconocer que cometí, ¿cómo se llama? Eso que dijiste recién, derecho autoral. Derecho intelectual. Yo digo que utilizaron sin tu consentimiento. Se veo pesa me almacena económicamente. Bueno. Pero y así fue. Anécdota bonita, Silvio. Sí, claro, la universidad. Estamos muy agradecidos con cada profesora que estuvieron haciendo un importante esfuerzo para el burro pues se le corta la oreja ahí. Al burro pues se le corta la oreja también. No, se le dice burro Nambi a la gente que no estudia. Sí. No, yo pensé que así se le hacía como a los perros también. No. Hay ciertos perros que se le corta la oreja. Sí. Público. No sé para qué, pero... Bueno, vamos a la pausa, ¿te parece? Ya domina música, una buena música. ¿Qué tenemos preparado, Silvio? Vamos a escuchar Canto del Peregrino de Luis Alberto del Paraná y A mi tierra. Dale. Venimos enseguida. La dicha que Dios te dio. Somos una radio diferente. News Radio Online, una radio que piensa.
la mansa sombra que fue. Tú reinarás sobre mi vida. Bom, bom, bom. Eres tú mi dicha y mi edén. Eres la diosa de los amores, tuya es la aurora, tuya es las flores. Tú encarnas los dones más bellos del jardín, eres el primor. ¿Quién fuera retazo de cielo y cubrir con ella tu amor? Tú tienes el alma de un lío, yo tengo en el alma un clamor. Triste canto de peregrino, eco fugaz de un soñador. Eres la esperanza cautiva, yo la mansa sombra. ¿Qué fue? Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ocasos negros que saben amar. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Así yo vivo ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor. El rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo eres de América India, mi Paraguay. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. ¡Adelante, adelante! Así
así en la vida yo soy feliz. Corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Somos una radio diferente. Yacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Baby calls to be the boss. La tertulia de Salvatore. Baby calls to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Baby calls to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando el
Marías, la dicha que Dios te dio. Espera que, ahí está. ¿No sale? Pero yo te escucho. Yo te escucho. Espera que, ¿este? ¿Ahí? Yo te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí. Ahí sí. Ah. Yo te escucho. Repetito, ese no es el problema y nada. Cultura y algo más nuevamente con Sí, ustedes. sí, ¿no? sí, Ya no, con pues sale, Cultura sale, News, sale, sale, señoras sale. y señores. Sí. Radio online, una radio que piensa, una radio diferente, una radio que divierte, que educa, etcétera, etcétera. Silvio, Sí. quiero enviar especial saludo a todos los yuteños residentes. Ahí vive con Mimila yuteño. ¿Acá en ¿Tienes conocimiento? Hernandaria? Sí. Sí, yo creo que hay. Eh. Y turbeño es lo que yo conozco varios. Ah, y y la gente de San José es lo que hay A mucho. propósito, no me haga olvidar, Silvio, no me haga olvidar. Así que saludo afectuoso para todos los yuteños y yuteñas, gentes maravillosas que te siguen en esta zona. Y por YouTube también, por YouTube. ¿Vos sabés que YouTube está de aniversario ahora? ¿En serio? Fiesta patronal. Sí. Mañana es... Ayer hubo el festival del Ajá. Itacarú. Del Itacarú. Ah, Festival del hablando de Itacarú, acá, sí, del señor. Itacarú. Ella es compañía, Dios mío. Tengo que ver, Ina, porque le puse en la agujita. Me hago para mandar bien. ¿Será? Eso no hay problema. Y así que hubo un fantástico evento en la ciudad de YouTube ayer. Y bueno, nuestro aprecio y respeto de siempre para ellos. En estos días también hubo en Iturbe. Se hizo un festival, el festival del Portón de los Sueños. A la Abriendo el- pirinola. Se llama, el festival se llamaba Abriendo el Portón de los Sueños. Qué ingenio, Silvio. Sí, porque realmente es un lindo homenaje a Roa Bastos y su compromiso con la ciudad, porque él dice que ese portón por donde él pasaba, que está ahora en la estación de ferrocarril, Ujú. que él decía que al abrir ese portón para él se abría un mundo mágico. Silvio, ¿qué y cómo podemos hacer para irnos un día a Iturbe? Ya yo piñan de auto de allá. ¿Eh? Pero le digo, pero. ¿No hay problema, yo? Nah, hay problema. Bueno, ya está. Porque a mí me fascina ver esas cosas. ¿Vos ubicás más o menos el lugar de Abasto ahí? Sí, su casa. Ajá. Sí, se conoce todo su casa. Ajá, Detrás de la azucarera está. ya está. O sea que hay lugares que son así emblemáticos porque vos describís, o sea, podés mirar el río y leyendo la obra de Roabasto vos te das cuenta que esa es Ok. la parte donde él veía. Y eso es lo que da satisfacción. Sí. Lo que crea una reacción en el lector. Sí, Ese claro. tipo de cosas. Claro. Y le enviamos saludos al profesor doctor Javier Francisco Javier Méndez Baez. Ah, sí. Iturbeño. Iturbeño. ¿Qué, Ah, qué- sí. qué me dijo ayer justamente? Un compañero mío. Ujú. Me dijo, la otra vez me llené de orgullo porque te he visto por televisión. Canal 4, Silvio, ¿te suena? Canal 4 De Iturbe. De Iturbe, sí. 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 ¿Estuviste haciendo un enlace o una cosa así con ellos? ¿Yo? Ajá. Sí, hice O una... un patrocinio. ¿Qué No, hiciste? estuvimos hablando. ¿Sí? Hablando, sí. Porque tengo entendido que en estos días hubo un torneo donde un equipo iturbeño salió campeón No, en realidad fue... Sí, fue el torneo de Iturbe, de la Liga Iturbe. de la Liga Iturbeña. Y ahí estaba yo... También estaba... Hey, Agu Pedro, el escamoso, ahí estaba yo. haciendo barullo. Sí. No, me comentó pues, este compañero y me quedé medio Ah. sorprendido porque, viste que nosotros perdimos contacto. Un mes lento. Sí. Entonces, o sea que nos hablamos de muchas cosas. Siempre nos saludamos, pero hasta ahí nomás. Sí. Pese dice. Mm. Y me quedé medio sorprendido y le dije yo mañana voy a estar en la radio y mañana voy a averiguar con este arriero Salvatore. Arriero Ajá, Poipucu. arriero cachapecero. Poipucu. Sí, Poipucu. Tenemos- Entonces, saludo al doctor. Sí, Y a sí, todos sí. los iturbeños. A todos los iturbeños. Sí, No, sí, realmente, sí. realmente Iturbe está... Hay un TV Canal 4, Iturbe Cablevisión, ¿verdad? Ujú. Que está transmitiendo ahora
torneos de la liga, actividades que ocurren en Iturbe también. Eventos de Iturbe. Sí. Muy bueno, muy bueno. Iturbe. De Iturbe. No, y justamente estaba yo en contacto con uno de los directivos de Iturbe Cablevisión como para ver si podemos transmitir nuestro programa, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y estamos en eso, vamos a ver, en algún momento doceta. Y para mí que no sé por qué te la de Silvio, pero el compañero me dijo que pasó nuestra foto. Ah, y por ese canal. Puede ser. Puede ser. Ni mismo pero sí, porque estamos en la idea de, por ejemplo, este programa transmitir allá. Sí. ¿Verdad? Con la gente de Iturbe Cablevisión, ¿verdad? Sí. Entonces, si todo sale bien, en algún momento ya pota, ¿verdad? Pero, lógicamente, tengo que hablar con ellos. Claro. Yo tengo que irme también allá para ellos, yo creo conocernos. Que, como decías vos, ya yo opinión de otra vez, yo creo que hay que inyectarle fuerza a esa idea, Silvio. Sí. Ya a mí me di vuelta. Sí. Un fin de semana ya. Sí. Porque a mí me fascina conocer lugares y. No, ahí hay muchísimas cosas. Ya es con la vehículos pilas ya. Tenemos allá, por ejemplo, aparte de la azucarera, el río, Roabasto, por ejemplo, está. No sé nomás cómo está el edificio, ¿verdad? Pero está la casa Mascheroni, por ejemplo. Una casa comercial que fue muchísimo tiempo. Una de las pioneras, ¿verdad? De todo. Emblema comercial, diríamos. Sí. Justamente en estos días estaba recordando yo cómo era el sistema de trabajo de ellos. Ellos trabajaban con bonos de la azucarera. Entonces, por ejemplo, al obrero se le daba bonos para poder retirar de casa Mascheroni. Sí. Mercadería, ¿verdad? Entonces, con eso se le pagaba, ¿verdad? Con bonos. Entonces, vos... No, es que te iba y gastaba toda tu plata en Wirorei, sino que tenía que comprar cosas de casa Mascheroni. Que puede ser útil para vos, ¿verdad? Sí. Y también, por ejemplo, a los cañicultores y ese tipo de cosas, ellos podían ir a comprar asada, machetes, cosas que se necesitan normalmente en la, ¿cómo se llama? En la faena, digamos, del cañaveral, ¿verdad? Sí. También para el personal, por ejemplo, ¿verdad? Botas y ese tipo de cosas. Y recuerdo que... Atuendo laboral. Y vos sabés que Casa Mascheroni tenía su viñedo. Y ellos producían 2 tipos de vino, que se llamaba vino Iturbe y vinos Clarín. Clarín. Y se exportaba. A Buenos Aires se iba. Pues eso de etiqueta, sí. Lindo, ¿verdad? Después tenía también... ellos tenían su panadería. ¿Qué me coge ahí? Sí. Su propia panadería. Y era grande, era muy grande. Pero finalmente, ¿qué pasó de esta casa? Y cerraron. Don Abel Mascheroni fue el fundador. Después se quedó su hijo Don Emilio. Y luego, después de la muerte de Don Emilio, ya quedaron los nietos, ¿verdad? De Don Abel. Y lógicamente, hay un dicho que dice que ¿cómo se llama? El padre funda, los hijos administran y los nietos lo funden. No, miedo. Apea lento y cosas así. O yo pues paso el vino y quedo para la pleito. No, pero es que hay una lógica en eso. Si es que vos crees en o sea, si es que vos analizás desde el punto de vista de la construcción de la familia. Porque Don Abel era Don Abel y sus hijos. Lógicamente el negocio familiar era ese. Sí. ¿Verdad? Hasta ahí. Y después pues ya vienen los hijos con las esposas y sus hijos, ¿verdad? O sea, ya la pirámide ya es más ancha. Se extiende más. Entonces a partir de ahí ya hay más ambiciones, la gente quiere más, veamos, ya quiere hacer su propio negocio. Y todo eso habrá afectado, digamos, en algún momento. La misma cosa ocurre con los Friedman, por ejemplo, ¿verdad? De la famosa azucarera Friedman. Sí. De Villarrica. De Villarrica, ¿verdad? Entonces vos tenés, por ejemplo, don Egon Friedman, ¿verdad? Que fue el primero que vino, ¿verdad? Después Carlos Friedman, después Egon Friedman otra vez y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Y ahora están ¿cómo se llama? Estos callos que eran más. Es Rodolfo Friedman. Sí. Son ya nietos, bisnietos, algo así. Por ¿no? ahí ya, seguro. Entonces, dentro de eso es donde Casa Mascheroni era el representante, digamos, de muchas marcas, inclusive, ¿verdad? No sé, Martel, por ejemplo. Sí. Representante de Martel, de MacGregor. Y está en el edificio todavía. En el edificio, pero te digo, ubicada en el centro. En el centro de la ciudad. Sí. Roa Basto le dedica
no recuerdo si es Pirulí. La Pirulí. Nombre de la hora. El cuento. Ajá. Se llama Pirulí. Dentro de Hijo de Hombre o El Trueno entre las hojas. En uno de ellos está. Pirulí dice, ¿verdad? Y ahí dice, detrás de la estación del ferrocarril se encuentra la casa de los turcos, dice. ¿Verdad? Porque enfrente de Casa Mascheroni estaba la casa de los Yubi. Que eran turcos. Y que son todos sirio-libaneses, ¿verdad? Ah. Entonces dice, está la casa de los turcos. Y enfrente, dice, ¿verdad? Está también la casa de los Mascheroni. Este Pero él se casó luego con una Mascheroni. ¿Quién? Robasto. Robasto se casó luego con una de las Mascheroni. Descendiente italiano, seguro. Italiano. Y sí, esos turcos, vos sabés que en YouTube hasta hoy día viven gente que vinieron de esa zona. Bueno, de ese mundo ya nació. En Iturbe estaban los Yaluf. O sea, están todavía los Yaluf, los Yubi. A YouTube a tus Sarkis. Bueno, y los Sarkis, por ejemplo, también son parientes de uno de ellos. Ellos vinieron toditos juntos. Vos sabés que los Yubi, los Yaluf, los Sarkis. Y no recuerdo quiénes son. Hay otro apellido. A mí me dijo una vez Don Luis Yubi, ¿verdad? Me dijo quiénes eran primos. Ellos eran todos primos. Pariente, papá. Y vos sabés que los Yubi en realidad no es Yubi, sino que es de Houbi. Así se escribe. De apóstrofe y Houbi se escribe. Y se pronunciaba Yubi. ¿Verdad? Entonces cuando le registraron acá en migración en esa época, escribieron nomás Y, U, B larga, I. Y en el caso de los que entraron, los de Houbi, que entraron por Asunción, le escribieron Hiubi, con G, I, U, B larga, I. Hiubi. Ya. Y ahí se separó el árbol. Ya. O sea, están los Yubi y los Hiubi, que son la misma familia. Por una cuestión legal después ya... Y claro, porque vos ya no... Es el mismo apellido. La otra vez te decía yo, Silvio, que estaba leyendo un material de historia, y te dije, había sido Pedro Juan Caballero. Se escribe con B corta. B corta, sí. Y después, de repente, encontré con B larga. O sea que yo creo que fue ya por una cuestión de descuido del dactilógrafo, del que tipeó el material, que en la página ejemplo 5 escribe con B corta y en la página 28 escribe con B larga. Sí. Bueno, y se trata de la misma persona. Fíjate, por ejemplo, Caballero. La marca Caballero. Sí. Caballero es Caballero. Sí. Es lo mismo. Y se escribe con B corta. Con B corta. ¿Verdad? Sí. Entonces, puede que en la raíz del apellido haya sido todo con B corta. Sí. Por ejemplo, Francia, el doctor Francia. Él era José Gaspar Rodríguez da Franza. Sí, así está escrito. Con C cedilla. Sí, con cedilla. Sí. ¿Verdad? Y después nomás acá ya fueron cambiando en Francia. Hijo de García Franza. Algo así era. Una cosa así. Sí. Militar. Sí. Rodríguez de Francia. Sí. Y por eso, entonces, los apellidos cambian, ¿verdad? Por ejemplo, los Benítez, los López, los Martínez, los González, todos ellos, por ejemplo, son hijos de. Sí. ¿Verdad? Benítez, hijo de Benito, significa. Sí. Martínez, hijo de Martino. O de Martín, probablemente. O de Martín, probablemente, ¿verdad? ¿Entendés? Y así. La EZ significa hijo de. En España eso significaba, ¿verdad? Ya. ¿Qué cosa? Sí. Y los Benítez, la mayoría de los Benítez somos descendientes, digamos, de judíos sefardíes, se llama. El pedido judío para este y no sé yo, ¿verdad? Según Tito Benítez, nuestro amigo, ¿le conocemos a Tito? Tito Benítez. Tito Benítez, el que comandó se va a enojar conmigo en ese escucha. Saludos, Tito. El que dirigió la asamblea universitaria en el 2015, ¿te acuerdas? Tito. El que es filósofo, porque ahora está terminando. Ya. El que hacía en la tienda el tío Abraham. Ya.
Tito dice que somos todos judíos sefardíes, ¿verdad? Él dice lo que él es un judío, ¿verdad? Sí, Porque sí. es tacaño. Sí, es tacaño. Que no se enoje. Saludos a los judíos. Tito. A nivel de poesía. No sé, a fin de cuentas, judío parece. No, No. pero los nombres, por ejemplo, Silvio, la mayoría de los nombres son judíos. Sí, claro. Salvo de aquellos que hoy día le colocan la gente a su... Sí, claro. Sara, por ejemplo. Sara. Arafat, mía no creo que sea judío. No, pero, por ejemplo, Sara. Es Sara, Miriam, Sí. No, Marta, Diego. La mayoría dice que Marta, los Lucas, nombres, Mateo. Todos ellos son sí, de origen judío. de origen judío. Sí, De origen así judío. dicen. Moisés. Sí. Moisés es más judío que no sé Más qué. judío que... Jacobo. Sí, O, por ejemplo, Joaquín. Joaquín. Todos esos son nombres judíos. Está ahí, ahí. Antonio creo que no es. Antonio creo que no es. No hay, en la Biblia por lo menos Antonio no aparece. No aparece. Pero Lucía y eso aparece. Sí. No, está ahí. Lucía, Joaquín, Ana. Son toditos judíos. Silvio, Sí. tengo unos cuantos materiales. Yo no aguantaba, ¿ves, Silvio? Sí, Tengo que ofrecerles, amigo, esto porque tiene que deleitar. Sí. Tiene que, ¿cómo es que se puede decir? Voy a pensar un poco. Sí. Tiene que ser motivo de felicidad Ujú. para la gente que toma estos materiales, Silvio, Sí. en la hora de ojear y leer. Ujú. Sí. Motivo de felicidad este El material. poder del amor. El poder del amor. Pues Peña crea una reacción muy positiva en el lector. Ujú. Sí, en la hora de leer. Sí. Papá, eso tiene que comprar. Sí. Yoguana. Sí. 30.000 nomás sale. 30.000. Casi dos regalos lentos. Sí, no. Vos sabés que, Un obsequio es. vos sabés que yo, cuando la gente me regala libros, Eh. yo estoy feliz. Sí. A mí por lo menos me encanta A que me mí, regalen. a mí me fascina, sí. ¿Verdad? Me Lógicamente, cuando no tengo más anatómico, quiero que me regalen anatómico. fascina. Sí, 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 pero si tenés anatómico y te regalan un libro, Me o sea prefiero que el libro. si te va a dar la posibilidad de optar, Mm. ¿hipotaba en anatómico ¿no? o hipotaba de libro ¿no? Claro que El libro es vamos más a gastar difícil de conseguir. el libro, Silvio. Más difícil Vamos de a conseguir. gastar el libro. Sí, el libro. Tú sabes que por la zona de kilómetro 7, Ciudad del Este, anda un colectivito, un minibús, Silvio, Ujú. que reparten libros así. Ah, sí. Regalan libros. Mira vos. Y es un señor de Venezuela Ah, sí. que viene la otra vez. Ya me crucé con él y no tenía. Porque No tenía el poder del amor. tiene luego el logotipo. Ah, ya. Y música Ah, toca en música. alto volumen. Mm. Y instalar y empiezan a bajarse con 3, 4 chicas y Sí. dan una charla así y a mí me alcanzó la charla. Ah, sí. Y fui a parlotear un poquitito con el señor, con este venezolano y ya no tenía más libros. Tuve más la pata. Ah. Pero dicen que suelen traer materiales bonitos de historia, de filosofía. ¿De Venezuela? ¿O de No sé, dónde? no sé de dónde, pero según me comentó, tiene un convenio inclusive con el Ministerio de Educación y Ciencia y así. ¿Acá en Paraguay? Acá. Ah, mira vos. y salen así a repartir. Ajá. Así, y no tiene el poder del amor. Si no, le falta, tenés que darle, tenés que regalarle o que te compre, no sé. Y tiene que comprar para que aprenda otro día. Sí. Sí. Así que 30.000 guaraníes. También tengo Sí. en la otra mano, en mi mano derecha, que alzo en este momento, Sí. ensayos de emergencia Sí. del amigo Virgilio Cantero, Cantero, del ajá. filósofo Sí, paranaense. Sociedad, Disciplina y Poder, que a propósito me dijo que está trabajando para escribir otro libro. Ñande, ya está cogiendo, si ¿te acordás? Yo le dije ya le dije ya que él no tiene que dejar de publicar. Claro. No. Yo también estoy preparando un libro. No se puede quedar en el cajón del. No. No se puede quedar en la gaveta. Pero decime, Rodolfo, te digo, vos que escribiste ya el libro Sí, también. sí. ¿Verdad que se siente una satisfacción diferente cuando vos sacás el primer libro?
Es difícil. Silvio, Cuesta. a mí me tocó dar una nota a la profesora, fue nuestra profesora, Eva Dodas. Ah, sí, acá es mi vecina. En serio, saludo afectuoso a esa gran mujer, a esa gran profesional. Sí. Y me tocó dar la nota en la ocasión y me sorprendió ella, Silvio. Y porque precisamente me pasó lo que acabaste de decirme. No resulta fácil explicar la emoción en ese momento. Claro. Sí. No, para nada. Sí. No es fácil. No es fácil, pero de ser felicidad, definitivamente es felicidad. Claro que sí. Sinónimo de triunfo, sinónimo de victoria, sinónimo de expresión de guapesa, Sí. sinónimo de expresión de sacrificio en el buen sentido de la palabra. Sí. Y así. Sí, sí. Pero uno tiene que calcular y pasar por eso para que podamos decir todo esto que estamos diciendo. Claro. Pero la persona que ha redactado un material bibliográfico, que ha sido responsable de eso, y de repente que alguien te pregunte así a la ligera, difícil es para darle una explicación. Y bueno, me tocó a mí y eso es unas cuantas cosas, pero realmente me sorprendió en su momento. Sí. No. Y el segundo material, Silvio, Sí. que es este material. Mi primer material se llama Vivencias Yuteñas, Sí. que no traigo por acá porque está lleno de errores ortográficos. La empresa editora, para mí que tuvo este virus, la computadora, pues yo le llevé en pendrive. Sí. Y algo pasó ahí. Ajá. Algo pasó porque salió con odores ortográficos, ya no errores, sino odores. Sí. Y yo había... Lo corrigieron. Y ya no hubo más tiempo. Realmente no hubo más tiempo también. Pero bueno, pasó eso. Sí. Y bueno, El poder del amor, Rodolfo Ortiz Brites, lado escribía, güey. ¿Quién les habla? Sí, yuteño de ley. Yuteño de ley será. Sí. Y el otro es resonancia. Acá estoy mostrando la imagen. Resonancia. Oye, sí, para el próximo sábado ya vamos a tener un ejemplar a mano otra vez. Porque la gente a veces quieren ver, la gente piden ya nomás. Sí. Ilumínese. Justamente teníamos un ejemplar acá que usamos en la radio, ¿verdad? Y, sí. Y lógicamente, como me trajo mi compañero, mi amigo Claudio Osorio, este libro, que es muy bonito. Que es muy bueno. Me encanta la tapa, luego ya negra, así. Entonces le hice y la tapa de resonancia, pues es negro también. Negro azulado. Sí. No, negro. Negro y te negro y telo. Entonces le regalé el libro también porque a las personas que lee, ahí da gusto regalarle el libro. Claro. Porque sabes que va a usar. Sabes que va a usar. Sabe que va a leer y que se va a informar. Y aparte de eso te puede criticar también. Claro. Eso es lo más importante. Mi gusto. Pégale y gusto. Porque Pasión Mandó ya crece. Exactamente. Silvio, ¿qué te parece si escuchamos linda música? Sí. Silvio. Sí, ¿podías colocar un material, un tema? Un tema de Odilio. Vamos a homenajearle un poco al finado. Un grande que nos dejó esta vez, amigo, de la música paraguaya, de la cultura paraguaya. Vos sabés que yo siento de corazón, aparte de ser vecino lento mío, porque Odilio Román, yo soy yuteño. Y Yutí se divide, Yutí se divide de San Pedro del Paraná, río Teicuarí, ese puente del río Teicuarí, nomás lo que le divide a San Pedro del Paraná y a Yutí. Y bueno, este caballero es de San Pedro del Paraná. Así que, amigo, con mucho dolor para escuchar y para revivir al amigo Odilio Román. Sí, y vos sabés que también quiero aprovechar este momento para desearle mucha fuerza al amigo Wilson
González, o Wilson Benito, no me acuerdo de su apellido, pero es un amigo que él es director de una orquesta de los preferidos de YouTube, una de las mejores orquestas de YouTube, Sí. y que también tuvo ACV y está en proceso de recuperación, así que mucha fuerza para el amigo. Sí. Vos sabés que en el caso de Odilio Román, que falleció también, ¿cómo se llamaba este cantante popular también? Que murió después. Que estaba con el grupo Pérez Peralta, parece que era. ¿Cómo es? No digo... me olvidé el nombre, che. Este famoso también cantante de música popular paraguaya. Había escuchado yo, pero no le conocía, no me resultaba conocido, Silvio. Espera que ya te digo. Bueno, vamos a escuchar una música de Odilio Román. Sí. Espera un ratito, acá estoy peleándome con esa. No, y no hay problema, porque estáis traídos ya con la música. Sí, pues, no, y vos sabés que acá tengo justamente Rubita Rezarorú, Ñandente Yaikua, Tapuimilla y Cojahue. Tapuimilla y Cojahue, Cecica la Iponaveva, un miedo. Sí. Bueno, eso es lo más conocido. Sí, Cecica la sí, Iponaveva sí. es uno de los más conocidos. Tema emblemático de Odilio Román. Sí. Se bebe Irán. Y justo y te iba a decirle. Se bebe y penteros no iba una cosa así. Se pilló ahí. Se pilló ahí. Nambrénalo. ¿Cómo pico se pilló ahí? Bueno, pero ese es el lenguaje de la gente, pues. No, claro. Y la gente maneja derecho acá. Vos sabés que una vez una persona me preguntó, Silvio, y hay con la mala cara. Leyó una obra de Abasto. Y creo, si no me equivoco, Trueno entre las hojas. Y ahí estaba el caballo. Mala cara. O sea que él decía mala cara ya nomás. Pero uno entiende de que es un caballo, de que se refiere a un caballo. Una partecita. Amalicía y oía ahí la caballo, pero después sí ella se manejaba con malaco, mala cara, malaco así. Decime una cosa, mala cara es el que tiene pintado la cara. Sí, caballo pitaca y time monotí. Algo blanco, una lista, una mancha blanca, o sea, una franja no es horizontal, vertical. Sí. Vertical. Sí. Alazán o... Ese es mala cara. Sí. ¿Y pintado? Pintado no hay, Silvio. Caballo pintado le dicen para mí a ese que tiene todo por todos podría lados, ser, de distintos colores. No, podría ser a lo que también se le dice overo. Overo. Sí, ¿Cuál porque, es ese? Oye, el caballo monotía ahora con mancha marrón. Y cuarto. Sí. Cosas así. Sí. Que en las películas de indio del oeste siempre aparece un overo. Sí, overo, exactamente. Ese es el pintado. Porque el mala cara yo sé que es por la mancha en la frente. Sí, mala cara siempre es alazán con la franja esa. Sí. O puede ser un doradillo con esa franja vertical. Sí. También está el Picasso, Silvio. El Picasso. ¿Ese cuál es? El Picasso es negro, el caballo negro con esa franja blanca en la frente. Ese es el Picasso. Picasso. Está el Loguno. Loguno le dicen. A la pucha, ese yo no sabía. Ni el Picasso ni el Loguno. Lo otro, Alazán, la cara. Sí. Pintado, eso por ejemplo yo sabía. Sí. El Loguno es de color cremita. Cremita, pero con la cola de color matizado, Silvio. Matizado, tiene marrón, blanco lento, o sea, no es de un color nomás. Lobuno. Y está el vallo. Caballo. El vallo es con mi cremita. Caballo. ¿Te acuerdas? Cremita con... Sí. Y después está el tordillo.
¿Tordillo cuál es? ¿Negro? No, el tordillo, ese creo que está mal dicho ese término, tordillo negro. El tordillo es blanco. Es blanco. Blanco. Y está el tordillo shobu, le llaman, que es blanco con gris más o menos. Tiene matiz gris. Y está el tordillo mandubí. El tordillo mandubí tiene lunarcito de aquí para allá. Color marrón, amarronado, pero es blanco. Tipo pitití, se le dice, sí. El tordillo mandubí. Y está el moro. Ese sí que es caballo árabe. El moro es el caballo negro con amotita blanca. Mira. Pero amotita muy pequeña. Sí. Ese es el moro. Qué increíble, ¿verdad? La cantidad de tipos de caballos. Está el zaino. El zaino no es negro ni el caballo que está. De color oscuro. Oscuro. Marrón oscuro. No es ni negro ni... No, marrón oscuro. No es negro. Ni es marrón. Mira vos. Porque el color marrón es el doradillo. Doradillo. El marrón claro. Sí. Hay un caballo que es medio... Parece lo dorado. Sí. Su pelaje. Sí. Doradillo. Doradillo. Sí. Y acá no hay eso percherón. Percherón es el que se utiliza en Europa por lo menos se utiliza para estirar carros. Que es más bajito y más robusto. Y que tiene todo pelo en la pata eso. No, me abuso por tirar carro mitad la... Y los burros también. Los burros sí que hay un solo diseño nomás, ¿verdad? Se abusó. Se abusó y nada. Y después está la mula. Sí, la mula es cruza. Un animal híbrido. Una cruza. Sí. Entre caballo y burro. Burro. Vos sabés que yo tengo un amigo que está criando mula. No, y hay gente que cría mula. Y trajo... La mula dice que es muy guapo. Sí, súper. Y es fuerte. Y él trajo el burro, el asno, el macho. Trajo de los Estados Unidos, uno, y otro trajo de Bolivia. Sí. Ay, me cría con todo. Sí, mira. Compró 100 yeguas. Para una prueba. 100 yeguas para poder sacar mulas. Sí, mulas. Porque según dicen en Estados Unidos, donde se criaban las mulas para el ejército. Sí. El ejército norteamericano utiliza muchas mulas. Incluso para alimento. Y seguramente. Porque se criaba para alimento, para hacer, ¿cómo se llama? La carne enlatada. Enlatada. Deja un millón de yaupaba enlatado con vaya así. Y no sabemos. No sabemos qué. Y capaz no. Porque viste que vienen esas, ¿cómo es que se llama? Picadillo. Que vienen latitas de hondito, jecacano. Vale, a veces era con no, pero o sea que yo es que hace mucho no comía más el corned beef. Sí. Porque sí. Corned beef es en realidad carne de ganado. No es de caballo. Eso no se le dice vacaí. Vacaí pues le dicen porque... Pero ¿qué garantía vos me das a mí para...? No, y eso es lo que te digo. El corned beef era el alimento del ejército norteamericano. ¿Verdad? O sea, porque si vos te fijas la latita tiene... Vacaí acá, güey. Vacaí acá, por lo menos... pero la latita venía con un abridor, ¿te acuerdas? Sí, con un abridor. Bueno... Y siempre, y siempre ahí abajo, en la parte de abajo, siempre vos veías que tenía grasa. Sí. Bueno, ¿y vos sabés por qué eso? No sé. No. Porque ese bola latita vos ponés en el fuego. A Pepe o pupú. Porque él ya tiene la salsa. ¿Entendés? Entonces vos lo único que haces es en otra fuente, vos preparar el arroz. ¿Entendés? Entonces vos agarrás la latita, lo que metés en el fuego. A7. Vos abrís. Abrís toda la latita y tiene luego como una manijita. Tiene. Y entonces vos con ese vos ponés en el fuego. ¿Verdad? Entonces en el ejército, ellos que hacían después de eso, volcaban nomás ya en el plato. ¿Entendés? Y ahí ya caía la carne nomás ya, ¿verdad? Entonces vos que la carne, riquísimo. Rico, muy salado nomás. Sí. Pero lógicamente para largas caminatas eso es buenísimo, ¿verdad?
Y el picadillo ya sospechas. No, picadillo parece que es más paté, como el paté, la carne molida, ¿verdad? Sí, pero ¿de carne de qué? No sé, y muchas veces de carne de vaca, ¿verdad? ¿Vos decís? Sí. Carne de vaca. No, rico. El paté, por ejemplo, a mí me encanta. Yo me recuerdo que cuando era niño nosotros merendábamos con galletas. Sí. El picadillo. ¿Y vos te acordás antes cuando teníamos que ir en nuestra época, ¿verdad? Sí. Era criollita. Criollita con picadillo, huevo. Huevo. ¿Cómo se le llamaba eso? Canapés. ¿Te acuerdas? Sí. Canapés se le decía. Sí, señor. Estamos ella con cuñas de cultura, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar Odilio Román, ¿sí? Sí. Dale, volvemos enseguida. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. La llanda ya se iba, ese iponaba se na topa y mamove. Orga se va penema verde canguba penderesa pointe. Se hace guitarra moñe, ano jore windere coe. Ya interesa ya va a pensar yo cangua será ese tema penderete llego acá prole cosente se poco teve artificial ya tere ya y mi pa mau pe huevo umita isha roje tu huevo todo añua. Mi upeisa llavero, oye gripando aleve y tabaisa. Reja saminga ucoñandua, y cua mi ser en mi gasa se vive. Ape mi coro moñe, a lo juro winde coe. Porque en de yucune marangatu hoy me no y posible se disculpa mita porque añete jape más se lo gaiku se vecina y te ya yo sapulgi lo pisa y mi minde taburai se le copa de maoi se maje baja se pisona y kuika tu amaron te oiko umi vamos venda y bota y descender no bebe otro tahuato arese dejo valle amor se ya años se motule ane ube señe hace pobre río se le coseresa.
abajo botia y se va coñan de yo y ju. Al ni de pena hoy me noñe eva haña movesa en embora y ju. Se ya neva ema cobrura perecera y jumba en una semonei. Dai cuico catu de van a la pere de bote por se mi zona. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La Tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La Tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La Tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta,
regreso. Sí. Finalizando. Y otro con pausa. Pausa. Y ves esta teimba. Es bella. Vamos a Sí, poner. hace rato pues no nos vemos y... Sí. Y yo me voy al día. Cultura ya lo más haciendo. Sí. No, pues tenemos que 10 minutos, 8. Tenemos que traerle un poco un día esto. Vos has de conocer a quién es un jinetero, alguien que estuvo en las tropas, que manejaba tropas de ganado. Hoy me era igual. Por acá no, Silvio. Por acá no, hacia tu valle sí seguro. Sí. Por ahí sí. Por ahí sí. Porque esa es una linda historia. Ahí hay muchas historias lindas. Bonita. Porque ellos, por ejemplo, estábamos hablando hace rato en la pausa del tema de cómo se transportaba el ganado a pie, ¿verdad? Ganado a pie. Pero eran muchos animales, 300, 400 animales, se mudaba. Sí. Y no, yo te digo la historia, por ejemplo, del tropero. Y te estaba contando lo de Silvino Jack. Y cómo él trajo ganado desde Río Grande do Sul, que es allá hacia Porto Alegre, a Mato Grosso do Sul, que es hacia el norte del Chaco. Hacia el Chaco más o menos. O sea, el norte de Pedro Juan sería, ¿verdad? En esa zona de Mato Grosso do Sul. Sí. Dourado, bonito, esa zona. Y él, o sea que desde Uruguay traían el ganado, pero eran ventas. ¿A la pucha internacional o pues? No, y traía ganado, cruzaban a Mato Grosso, ¿cómo es? Río Grande do Sul. Y después venía por Santa Catarina, por Paraná, hasta llegar hasta Mato Grosso do Sul. Trayecto muy importante. Sí, más de 1000 kilómetros, 2000 kilómetros por año. Lo que es nomás, ¿verdad? Y la vida de ellos era impresionante, porque es vida de aventurero. Ajá, usted te iba a qué Silvio. Y o sea, meses se iban. Vos sabés que yo tengo un conocido, papá pues tiene tierra. Nosotros estamos en una localidad que se llama San Isidro. Ahí nacimos todos. Papá coja el pedazo de tierra, campo. A otro lado Gature cola y chacra y su bosque, un poco de bosque, que hasta hoy día mantenemos así. Sí. Upe zona pero ahí la adhiero la cara ahí la domador oye no se recuerda ahí sirvió mi potrillo ario yuquia domador y gusto su mía. Sí. A la ita irare y vos sabés que preparan, ellos hacen esos lazos. Lazos de cuero. De cueros. De cuero. A la oscuro y tauetese. Hoy me daba cajeno y pirotan de ya por subir la lazo. Claro, por la humedad. Demasiado quieren trabajar con y el tropero pues utiliza el lazo. Cacuay, lazo, la gallo. Sí. Tiene todo. Aparte el lazo, aparte de ser fuerte, tiene la forma, o sea, no pierde esa forma circular. Es circular. Sí, y en la punta tiene como aro de metal. Sí, de metal, aro de metal. Y mira, Silvio, que los estancieros tenían los uniformes lentos. Sí. Vestimenta simpática. Sí. Piernera le llaman, bota larga, espuela. De cuero. Todo de cuero. Bueno. Su cinto también. Sí, orecó cinto. Tenemos 5 minutos de tiempo. Sí, en su cinto ellos llevan todo su... Ahí llevan su lima, su chaira, su machete, su... Todo. Y después faca, después tenía el cinto ese que tenía bolsillitos. Sí. A Pepe me que tuvo la janaco. Ahora japaitesi. Petacaí. Encendedor. Entonces en su cinto no me estaba. Sí. Orecó paiteo. ¿Cómo que se le dice ahora? Riñonera. Pero riñonera, mi hay chuco, una parte y te equivoco. Bueno, este era completo. Completo era. Inclusive sus revolveras. ¿Sabes? Sí, porque yo tenía rifle. Llevaban rifle. Escopeta no es que había tanto antes. No. Ellos tenían escopeta, pero casera. Eso tipo para cazar. Animales. Sí, y que ellos mismos a veces preparaban. Con perdigón. Sí, a pesa. Sí. Es como un ambú. Un ambú guazú. Vos sabés que
No hace mucho fui a la zona de Maracamoa y o sea que en esa zona hay una buguazú, Silvio. Oye, en Baja, ¿qué será? Pero son grandes, son. No, polluelo. Ajá. Pollo. Es parecido a la guinea, ¿verdad? Guinea puro y te oí la tuya. Ajá. Son Como la guinea. Gallineta. La guinea como así simpático. ¿Qué poniste ahí? O disparado, ¿de acuerdo? Vamos a pobre a ver si guiso. ¿La guinea no es autóctona del Paraguay? No. ¿Verdad? La guinea es animal silvestre, Silvio. ¿En serio? Sí. ¿Pero ese en América o no? ¿O vino de África? De África. De África vino. África. Ajá. Africano iba. Bueno. A mi desierto, Jare. ¿Vamos a ir despidiendo? No. Esta PTI, porque estamos hablando de esto. Yo voy a terminar con esto. Sí. Cuenta. Pues saca porán de tipo. Pues saca porán porque vos me hablaste de este adhiero. Jack nunca. Silvino Jack. Bueno. Ya están de otro tipo. Sí. Contame vos. Bueno, cuaco tipo en guaraní voy a decir. Ajá. Cuaco tipo plata se ahora cola estancia será. Ajá. Ahora cola estancia. O ganar que cadera vez más mía. Sí. Plata iterei. En Boria Jujay. Sí. Cuando pape tiene ocasión pues bueno ni pero ni armado ahora cola en estancia ahora cola y peón ahora copa. Hoy copa iterei ensaña iterei. Solamente hay cabezudo y mi está chica. Ajá. Está chica, no. Pero hablando de Japón, ya que Japón. Sí. En eso Silvio ya también me tenía ocasión verla, nomás no se ve, ¿sabes? Ajá. Cuando podemos pensarla, opear. Y se fue junto a joven tenía bruja en Dave. A consultar a la bruja en día, no, rico, puta, donde se me embruje, solamente, pero si hay que hacer tiempo para la manota, eso. No, hay de eso. Sí. Por Irena, sé más o menos hay que hacer eso, hay que a repartir las fortunas, o sea, que vamos a poder ir por la ayuda y idea, la, como no votaba, o me embatan la, figura pama hoy. Eso es bueno, eso es. Me dan de tipista, pues son la pea y me enamoran de ideas, eso. La remanota o ve, hoy cota lo siguiente, eso. Va, hoy cota eso. Andego reviajar de cada aririco, eso es un tropa, era jaje, eso es. A pesar donde la de vida, eso. A pesar se la hace vida. A pesar se la hace gustar, a pesar la hace encantar. Bueno, a la remanota o ve. Pero avisata sea pea que era en cuenta muy en cuenta eso porque pea hoy co ver en manon botai tema pues ama hare que o bebe te parte perei co harupi a veces nena pero no ape baño pues hare que hare meta la baño pero de fecata pues a pere ni limpiata hare puata hare mañata landera pecuerere andere esa era momba eve. Sí. O pea 3-4 días no hacemos eso. O pepe manota eso. Al día que la email la baño, pues mañana se anda y por ahí va a ver eso. Mira. Bueno, la en cuenta, ¿verdad? Acá hoy que pesa la baño, ¿verdad? Yere y viajarlo mañana, o sea, la pues cuere cacua, bebé. Y montón por ahí te ir. Sí. Píbete y vuelta por Julio, imagina la tropa de verla y peón cuera. Pero momento de descanso. Pues claro, te cago orilla, ve y pues tal y tropa de verla. Eres andejina, o yere pala, tropero cuera la y peón cuera. O hacer la baño y qué. Hoy que en eso puedo aprovechar y que a veces o portillo y mi o carú, o senado, pesana. Sí. Oye, preparar y que lo pues sana y se lo ya agrupas y que carutas y que hoy que la patrón cuera la baño y hemos violado y seriste y se ha totalmente cambiado. Nimbo bebé o mañana bate ya hoy va la tembiona ya se o caru. Ama ego patrón oye Juan de eso. Pues yo insistí estreima su cuey porque enseguida Goku yuma y cuey a tu jesa o te hoy
O llamaste la atención, entonces o insististe y la peoncuera. A pues bombe uja el alcohol. Ajá, cuida con haré 19 años la pequeña bruja en Daves, a pesar de que alguna vez hay que la baño pues anda pea ñemo postia llegar mañana y por un va eve upe 3 días a web se llama no ha con ango hay queja o cosas upea en fin ya pedimos y riquera ya pues ya está más awi no pues cata más la pende trabajo en otros lados se oye a manotas muchas gracias por todo mantente o epes a engañar mujeres para pata PM porque se llama nota más o sea hizo la peteño llegué la porque yo lado patrón donde con él mando ahí na pepe donde va después la esquina la sí había sido en la escuela de Ocacara esa o pues está parado y te qué bárbaro. Con esto te pedimos, sí. bueno. No vamos. Será. Vamos, este chiste del mediodía. Saludos a Pedro Espinosa, eso que están escuchando. A Pedro Barú, a Tito, Fernando. Sí. Vamos a aprovechar. Invitamos a los compañeros para el día 29 de septiembre. Sí, lleven su equipo de tereré, su equipo de fútbol, su equipo de vóley. En la planada del doctorado seguramente sirvió. O de la FAFI ahí. Tenemos todo, inbajo, bebé. Sí, inbajo. Vamos a tener fútbol de campo, fútbol de salón, vóley. Sí. El 29 de septiembre, agenden por favor, compañeros, excompañeros, sin importar la carrera. Ahí vamos a estar unidos el día 29 si Dios y la Virgen nos hizo otras cosas y luego vamos a pasar un día fantástico. Un día fantástico entre nosotros. Entre nosotros. Entre los así que ex-compañeros. Sí, ex-compañeros. Y agradecido con el profesor Gustavo Benítez y seguramente otros más. Saludo para ellos que ellos están organizando. Sí, señor. Y van a hacer posible a que estemos todos ahí compartiendo un rico asado, seguramente ya organizado. Sí. Equipo 10. Equipo 10. Vaquita, Vaquita, sí. Hablando de vaca, ¿verdad? Sí, hablando de vaca. Sí, bueno, señor. ¿nos reencontramos? Nos vemos. Hasta luego. Chao.
Thank you.